7 de la mañana con 43 minutos, seguimos haciendo el sonar informativo y estamos ya con Paulina Astroza, analista internacional, abogada y académica de la Universidad de Concepción. Paulina, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes nuevamente. Igualmente. A ver, bueno, hablemos del impeachment a Donald Trump, que tiene varias particularidades. Es la segunda vez, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, que un presidente va a un juicio político. Es por incitar la insurrección, lo cual también, yo no sé si existirá un antecedente en este sentido, y ha tenido el apoyo de 10 republicanos. La pregunta que uno hace siempre en este tipo de cosas, incluso cuando hay una acusación constitucional en Chile, es ¿cuáles son las posibilidades de éxito en este caso? Está muy difícil. Lo primero es que Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, tiene que presentar el caso al Senado. Y eso todavía no se sabe bien cuándo ella lo va a hacer, porque incluso los mismos demócratas están pensando en esperar hasta que Joe Biden asuma y pueda instalarse y pueda nombrar a todo su gabinete. Y en ese momento hacer este trámite de pasarlo desde la Cámara de Representantes al Senado y ahí comenzar, o sea, realizar el impeachment cuando ya Donald Trump no esté en ejercicio del cargo. Lo otro es que lo haga pronto ella, y ahí le corresponde al presidente del Senado, que es Mitch McConnell, quien tendría que decidir cuándo citar al Senado para esta sesión de votación. Y ellos no vuelven, están en receso hasta el 19 de enero, o sea, el día anterior al cambio de mando del 20. Entonces, por un lado, hay que ver cuándo ocurriría. Y en segundo lugar, está difícil porque se requiere los 2/3 del Senado. Y aquí están actualmente 50-50, republicanos con demócratas. Entonces dependería mucho. Se necesitan 17 votos de senadores republicanos para que el impeachment sea aprobado. Según algunas informaciones que estuve leyendo, es posible que haya una docena de senadores republicanos que tal vez pudieran votar a favor del impeachment, pero requieren 17, lo que es un número bastante alto y por eso que se ve pocas probabilidades, pero bueno, veremos, porque la situación está bastante complicada al interior del Partido Republicano y tal vez convenzan a otros republicanos de votar a favor. Ahí está activo, Pauli, el bloque heredero de John McCain, digámoslo así, de ese grupo más conservador en el más puro y estricto sentido de la palabra. O sea, John McCain, republicano, que se trenzó con un par de discusiones. En realidad no, Trump lo ninguneó diciendo que era un don nadie que se había dejado capturar en la guerra, a un héroe de guerra que estuvo 5 años preso, le dijo eso, y con eso se ganó en algún momento como la ojeriza de un gran grupo muy conservador, muy respetuoso de estas cosas de los republicanos, que me parece como que se fue diluyendo esa oposición durante su mandato. Mira, de hecho ahora incluso la hija de McCain ha recibido amenazas y en el estado de McCain finalmente ganó el voto demócrata, es decir, ganó Biden ahí. Y se decía que era la revancha de McCain, justamente por lo que tú cuentas, por lo que había pasado. La hija ha sido amenazada y la situación de la familia McCain en general frente a los trumpistas ha sido bastante dura este tiempo. Es que el problema que tiene el Partido Republicano es un tema que las bases del Partido Republicano, quienes votan por los republicanos hoy día, un altísimo porcentaje es voto Trump, o sea, creen en el Trump. Entonces, aquellos republicanos que osan ir en contra de Trump son fuertemente castigados, por un lado, por este grupo más duro que defiende a Trump, y por otro lado, están pensando en las próximas elecciones, cuando vengan las elecciones de medio término, de medio mandato, donde tienen que ser reelegidos, tienen miedo de no ser
primero nominados por el propio Partido Republicano, o que si son nominados, cuando vayan a las urnas, sencillamente venga el voto en contra. Porque si pensamos en quienes votaron en ese día de lo que ocurrió en el Capitolio, cuando finalmente se realiza la sesión en la noche, piensa tú que 147 representantes, diputados, digamos, republicanos, votaron a favor, o sea, en contra de la ratificación de Biden, y 8 senadores republicanos votaron en contra de la ratificación de Biden. Teniendo los datos, teniendo el colegio electoral ya había decidido que esto había sido absolutamente limpio, los tribunales, todo, y ellos representan 139 republicanos de estos que votaron, representan a 50 millones de votos. Y si contamos los senadores son 14 millones de votos. Eso quiere decir que puede pasar, lo que conversamos tantas veces, Rafa, que yo veía que uno de los riesgos de esto era que pasara Trump y el trumpismo quedara. Entonces, hay un trumpismo muy fuerte, y ese es el gran dilema para los republicanos. Y por eso que están en esta situación tan compleja los republicanos también. Oye, Paulina, y apuntando a eso precisamente, a la existencia del trumpismo, ¿no? Más allá de que Trump se va de la presidencia, ese trumpismo se alimenta también de un relato. Y mi pregunta tiene que ver con si esta acusación podría incluso alimentar el relato de Trump al salir nuevamente victorioso porque no están los votos, se le trata de hacer un impeachment y nuevamente él gana, sería la segunda vez. Eso también alimenta un discurso, ¿no? Yo no sé cuánta incidencia tuvo la primera acusación en su derrota electoral, pero vemos que el trumpismo, como tú bien lo dices, no ha desaparecido. Yo creo, por un lado sí, tienes razón en ese sentido, y además que le permite a él victimizarse, que es algo que utilizan muchísimo los populistas. Es parte de su modus operandi. Por supuesto, o sea, él es víctima y en su lenguaje, en su discurso en general, y por eso que muchos votan por él, ha planteado que Estados Unidos es víctima frente al mundo, que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos, que las organizaciones internacionales han aprovechado de Estados Unidos, que los chinos han aprovechado de Estados Unidos, y que él quiere devolverle a Estados Unidos el sitial que corresponde y que no abusen más de ellos. Imagínate, o sea, ese es el relato de Trump. Entonces, llevándolos al plano personal, con esto es lo que está haciendo, además es victimizarse, que es muy propio de los populistas, que según ellos no tienen acceso a los medios de comunicación, que a ellos los discriminan, cuando en realidad son los que más aparecen en los medios de comunicación, porque, o sea, es todo lo contrario. Y ahora con esto, él, por supuesto que aparece por el lado como víctima, y por otro lado, si es que no es aprobada finalmente el impeachment por este alto quórum, y vuelvo a lo anterior, donde los republicanos están mirando también las bases, los votos, cuánta gente cree en Trump, y que hay un alto porcentaje que cree que de verdad le robaron las elecciones. Entonces, él además podría salir reforzado. Imagínate un presidente que 2 veces ha logrado sortear el impeachment y que finalmente no fue condenado. Entonces, claro que puede reforzar su relato, y eso también es un dilema para los propios republicanos. Entonces, eso podría hacer que algunos republicanos votaran finalmente y se lograran en un escenario probable, pero yo lo veo difícil, que 17 republicanos votaran en contra, porque eso significaría definitivamente que Trump no podría volver a postularse el 2024, porque quedaría inmediatamente impedido de ejercer cargos públicos. Esto es igual que en Chile, durante un tiempo, y él quedaría fuera, y ahí además se pasa a las acciones penales. O sea, él pierde dieta, pierde inmunidad, pierde una serie de cosas, y podría irse ya a las acciones penales, es decir, a los tribunales, para ser sancionado por la comisión de delitos. Entonces, por eso esa es la gran discusión seguramente que están teniendo los republicanos hoy día. Claro, pero además una discusión, Paulina, que tiene como trasfondo
A ver, la solidez institucional, o sea, yo entiendo que las elecciones de medio término se ven mucho más cercanas e importantes que la solidez institucional estadounidense, pero básicamente el legado de Trump es dejar a un país más recluido, más aislado, menos efectivo, sin poder blando en la política internacional, enfrascado en un par de guerras comerciales inconducentes y además ridiculizado frente al mundo. O sea, el legado de Trump, yo creo que en el plano interno es haber profundizado las fisuras, los clivajes que tiene Estados Unidos como sociedad desde su propio origen, y haber creado otras fisuras además, y haberlos llevado a un nivel de polarización que ya quedó lo máximo demostrado con lo que ocurrió en el Capitolio. Y a nivel internacional, el legado de Trump es lo que tú dices. O sea, Biden va a tener que recomponer lazos con aliados que Estados Unidos sencillamente bajo la era Trump o cortó esos lazos o quedaron muy dañados, y que eso va a ser importante para Biden para tratar de hacerlo. Volver al multilateralismo, volver a crear confianza en Estados Unidos, que por ejemplo los aliados de la OTAN no tienen hoy día. Pero para hacer eso requiere mucha energía también. Y yo creo que gran parte de la energía de Biden durante su administración, por lo menos el primer y segundo año, va a ser lo interno, no lo internacional. Porque el daño dentro de la sociedad es enorme. O sea, lo que ocurrió en el Capitolio, imagínate si eso hubiese ocurrido en un país latinoamericano. ¿Qué estaría Estados Unidos, qué estaría diciendo? O sea, estamos mandando tropas. O sea, vimos imágenes peores de las que hemos visto no peores, hemos tenido peores imágenes en la historia latinoamericana, pero me refiero en un congreso, ver lo que ocurrió, y estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de países con una institucionalidad débil, con inestabilidad política que caen los gobiernos a cada rato, no estamos hablando de ese país. Y por otro lado, las instituciones en Estados Unidos funcionaron, al punto que el ejército haya tenido que sacar una declaración. El general, aquí lo tengo, Macmillan, más los jefes de Estado del Estado Mayor del Ejército, que hayan tenido que sacar una declaración diciendo que ellos juraron fidelidad a la Constitución. Claro. Y es como una declaración típica que se hace cuando el enemigo es externo y ellos hablan del enemigo interno. O sea, imagínate el nivel que han llegado en Estados Unidos, que el ejército tenga que sacar una declaración y diga a partir del 20 de enero el comandante en jefe es Biden y a él vamos a respetar. Eso es lo que están diciendo. Muy bien, le damos las gracias a Paulina Astroza, analista internacional, abogada y académica de la Universidad de Concepción, por conversar con nosotros esta mañana. Un gusto como Muchas siempre, gracias, Paulina. Paulina. Que esté muy bien. Chao. Adiós, hasta la próxima.